día, profe. Yo soy Manuel Alejandro Ramos y a nosotros nos tocó pues el tema de compresores axiales. El grupo de nosotros es Julián Andrés Giraldo, Jonathan Montoya y yo. Bueno, entonces comencemos. Bueno, yo les voy a hablar sobre los compresores axiales, pero primero les voy a explicar pues qué es un compresor. Un compresor es una máquina de fluido que está construida para aumentar la presión y desplazar cierto tipo de fluidos llamados compresibles, tal como lo son los gases y los vapores. Esto se realiza a través de un intercambio de energía entre la máquina y el fluido, en el cual el trabajo ejercido por el compresor es transferido a la sustancia que pasa por él convirtiéndose en energía de flujo, aumentando su presión y su energía cinética, impulsándola a fluir. En este caso, desarrollaremos pues el compresor de tipo axial en donde el flujo va en dirección axial o paralela al eje de rotación. Los primeros compresores axiales se desarrollaron en 1900, pero el desarrollo del compresor axial se impulsó a partir de 1926 gracias a la teoría del perfil aerodinámico expuesta por Griffith, lo que permitió pasar de los modestos rendimientos que tenían estos compresores en relación a los centrífugos, que apenas alcanzaban el 55%, a rendimientos más parecidos a los actuales, superando ya entonces el 70 y 80%. Hoy se sobrepasa con facilidad el 85%. En los compresores axiales de este tipo, la corriente de aire fluye en dirección axial a través de una serie de álabes móviles situadas en el rotor y de otros fijos situados en la carcasa o estator, concéntricos todos ellos al eje de rotación, a diferencia de la turbina que también emplea álabes fijos y móviles. El recorrido de la corriente de un compresor axial va disminuyendo de área de su sección transversal en la dirección de la corriente en proporción a la reducción del volumen del aire según progresa la compresión de escalón a escalón. El aire al salir del compresor pasa a través de un difusor que lo prepara para entrar a la cámara de combustión. El funcionamiento del compresor axial consta de múltiples rotores a los que están fijados los álabes cuyo perfil es aerodinámico. El rotor gira accionando por la turbina de manera que el aire es aspirado continuamente hacia el compresor, donde es acelerado por los álabes rotativos y barrido hacia la hilera adyacente del álave del estator. Este movimiento, por tratarse los álabes de perfiles aerodinámicos, crea una baja presión en el lado convexo de los álabes y una zona de alta presión en el lado cóncavo. El aire, al pasar por los álabes, sufre un aumento de velocidad sobre la parte convexa inicial del perfil, para reducirse luego cuando prosigue el movimiento hacia el borde de salida. Ocurre por lo tanto un proceso de difusión. Este proceso se desarrolla a lo largo de todas las etapas que componen el compresor. La elevación de presión del flujo de aire se debe a este proceso de difusión, que tiene lugar en los pasajes de los álabes del rotor y en un proceso similar realizando en los álabes del estator. El estator sirve además para corregir la deflexión dada al aire por los álabes del rotor y para que el aire pueda presentar el aire con el ángulo correcto a la siguiente etapa, hacia la próxima etapa de los álabes del rotor. La última hilera de los álabes del estator actúan como enderezadoras del aire, a fin de limitar la turbulencia de manera que el aire ingrese al sistema de combustión a una velocidad axial suficientemente
uniforme. Mientras más van pasando las etapas, el aumento de presión es muy pequeño, y la razón de esto es que se necesita evitar el desprendimiento de la capa límite y la consiguiente entrada en pérdida aerodinámica de los alares. Por esto, el régimen de difusión y el ángulo de incidencia deben mantenerse dentro de ciertos límites. A medida que el aire avanza a través de las diferentes etapas, la densidad del aire aumenta, a la vez que la presión. Para mantener constante la velocidad hacia el del aire, desde el extremo de baja presión hacia la de alta presión, existe una reducción gradual en el área anular de circulación de aire entre el eje del rotor y el alojamiento del estator. Es posible disminuir el área anular de circulación por aumento gradual del diámetro del rotor, por disminución del diámetro de la carcasa o por una combinación de ambos. En todas las turbinas habituales en centrales eléctricas se trata de compresores multietapas centrífugos de flujo axial. Esto es paralelo al eje. Cada etapa impulsa el aire hacia la etapa siguiente, aumentando su presión en una relación de compresión por etapa que oscila entre 1 a 1.5 y 1 a 2.5. Hola a todos, mi nombre es Julián Andrés Giraldo y yo les voy a hablar acerca de los datos de operación de compresores axiales, aplicaciones, tipos de compresores axiales y fabricantes. Continuamos entonces con los datos de operación de los compresores axiales, basándonos principalmente en las presiones de los caudales. Con respecto a las presiones, los compresores axiales pueden trabajar entre 5 y 25 bares básicamente, debido a que hay compresores que sobrepasan este intervalo y pueden llegar a presiones más altas, pueden llegar a trabajar en compresiones más altas, por ejemplo 120 bares. Con respecto a los caudales, los compresores axiales más comunes trabajan en caudales desde 200.000 metros cúbicos por hora hasta 500.000 metros cúbicos por hora. Otros pueden llegar hasta 900.000 metros cúbicos por hora, pero ya sería para aplicaciones mucho más exigentes, mucho más grandes y que requieren de una eficiencia mayor. Aquí el funcionamiento del compresor axial. Evidentemente, el aire ingresa a temperatura ambiente y en el proceso de compresión va aumentando su temperatura, al igual que la presión. Entonces, en el tanque de almacenamiento de aire hay un sistema de refrigeración que va a llevar el aire a una temperatura cómoda que va a ayudar a que las máquinas o las partes que están utilizando este aire comprimido no se vayan a calentar y no vayan a haber problemas. Aplicaciones. Damos como ejemplo tres tipos de aplicaciones para los compresores axiales. Los podemos encontrar en ciclos de turbinas de gas, ya sea en plantas nucleares o industrias químicas. Por ejemplo, acá hay un esquema de cómo funciona una planta nuclear y qué función cumple la turbina en este proceso. La turbina recibe aire caliente. Este aire caliente viene con una presión y con una energía cinética, la cual produce el movimiento de la turbina, y esta energía mecánica es transformada a energía eléctrica mediante un generador. Otra aplicación es en turborreactores de avión, como se puede ver en esta figura, donde por medio de un motor de combustión interna inicia el movimiento y la velocidad del aire es aumentada para causar un efecto de propulsión.
y esta otra aplicación para inyección de aire para hornos, lo cual va a hacer que de manera cómoda el aire ingrese al horno y consiga resultados anteriormente determinados. Es decir, mediante este sistema en un horno va a ser útil la inyección de aire. Tipos de compresores axiales. Existen tres tipos de compresores axiales. Está el compresor simple, que consta de un solo diámetro, el compresor doble, 2 diámetros, y el compresor triple o compresor Rolls-Royce, que consta de 3 diámetros. El aumento de diámetros quiere decir que a su vez está aumentando la eficiencia o están aumentando valores como presiones y potencia de trabajo. Son utilizados, por ejemplo, para operaciones de mayor exigencia, como en aviones y en jets. Fabricantes. Los fabricantes más comunes, los fabricantes que más buscan las industrias para conseguir sus compresores axiales son General Electric, que tiene plantas en Estados Unidos, Alemania y México, y el resto de fabricantes de acá están ubicados en Alemania, que son FIMA, MAN, Avicon, Bauer Kompressoren y Avent. Buenas, mi nombre es Jonathan Montoya Rubio. Les vengo a hablar sobre las comercializadoras de los compresores axiales acá en Medellín, el mantenimiento y la ficha técnica. Comercializadora de compresores axiales. En Colombia hay varias empresas que se comercializan los compresores. Los compresores axiales son de poco uso por sus elevados costos. Hay empresas que por medio de un pedido te lo traen. Mantenimiento. El mantenimiento para los compresores es general, teniendo en cuenta las siguientes indicaciones. Para el mantenimiento de esta manera conseguirás las mejores condiciones para una larga vida útil y funcionamiento sin falla de su compresor. Mantenimiento preventivo, mantenimiento programado y mantenimiento correctivo. Intervalos de mantenimiento. Los intervalos de mantenimiento son aplicables para condiciones de funcionamiento normales, temperatura ambiente, humedad del área y carga. En caso de que las condiciones de uso sean extremas, dichos intervalos se reducen proporcionalmente. Pausas principales en el mantenimiento. Filtro de aspiración. La limpieza efectiva del aire ambiente aspirado es uno de los requisitos más importantes para una larga vida útil del compresor. Control del nivel de aceite y cambio de aceite. Antes de cada puesta en servicio, controla el nivel de aceite en la varilla de medidora. Cambio de aceite. Para el cambio de aceite, tenga en cuenta las recomendaciones de tu proveedor. Ficha técnica. Para compresores axiales, modelo AN tiene una presión de salida de 25 bares, una potencia máxima de 95 caballos y un caudal que oscila entre 100.000 y 600.000 metros cúbicos por hora.